y algunos compañeros de mi promoción de la universidad que se han unido para poder pues, escuchar o ser parte de esta pequeña charla. Entonces, eh, la forma como vamos a realizar la charla la vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar sobre la prisión preventiva, los presupuestos y algunas generalidades necesarias para esta figura jurídica, para esta medida cautelar. Luego pasaremos con el segundo módulo, que vendría a ser el error judicial, de forma breve. Y por último culminaremos con la justicia restaurativa. Entonces, eh, como introducción, podemos decir que la prisión preventiva es aquella medida cautelar que, siendo legal, pues está establecido en nuestra normativa legal vigente. En la actualidad, y ya hace una década atrás, e incluso un poco más de tiempo, se viene utilizando de forma excesiva, variando o modificando su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Su naturaleza es excepcionalísima. Es decir, no se puede utilizar esta medida cautelar para todos los procesos penales, sino por el contrario, deben de utilizarse únicamente para aquellos procesos que cuentan con los presupuestos establecidos en la ley. Pero en la actualidad, por muchos factores, esta prisión preventiva se viene asumiendo para la mayoría de procesos. Y es por eso que en la actualidad podemos ver centros penitenciarios hacinados y otros factores adicionales como graves vulneraciones a los derechos de las personas, derechos fundamentales. Tanto es así esta gravedad que los organismos internacionales han tenido que actuar para poder poner un alto a este uso desmedido de la prisión preventiva. Pero pese a ello, de igual forma sigue siendo excesivo. Entonces, esta prisión preventiva, eh, durante el transcurso de los años, ha ido en aumento y esto ha producido, lo que les estaba comentando hace un momento, el hacinamiento. El Tribunal Constitucional ha emitido un pronunciamiento hace unos años atrás solicitando que se desasigne o se apliquen medidas o mecanismos para poder desasinar los centros penitenciarios. Si no, de forma obligatoria van a tener que cerrarse esos centros penitenciarios, pero no cerrarse del todo, sino ya no van a poder recibir más reos. Entonces, esta prisión preventiva, imagínenla ahora con errores judiciales, es decir, que no se cumplan con los presupuestos establecidos en la norma, o que el juez aplique una norma de forma errónea, o que los hechos, materia del caso, sean asumidos de forma distinta a lo que realmente ha sucedido. Esto de acá acarrearía una vulneración gravísima de derechos fundamentales de la persona, como la presunción de inocencia, la libertad, la salud, el trabajo, la integridad física, la integridad psicológica, el daño emergente y otros números más de derechos que producen esta prisión preventiva. Entonces es donde ingresa la justicia restaurativa, es decir, restaurar o reparar el daño ocasionado por la persona que ha cometido un delito. Eso es básicamente la justicia restaurativa. Pero esta justicia restaurativa también puede ser aplicada a una prisión preventiva. Entonces, va a restaurar el daño ocasionado a la persona que cometió el delito, sino a aquella persona que ha cometido ese perjuicio, es decir, el Estado a través del órgano jurisdiccional, es decir, el Poder Judicial. Y eso es lo que básicamente vamos a ver durante el desarrollo de esta ponencia. Primero, prisión preventiva. Vamos entonces a poder conceptualizar y dar algunos puntos importantes de lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva, ya les estaba comentando, es una medida cautelar de naturaleza excepcional. Con el paso del tiempo, esta excepcionalidad se ha ido desnaturalizando. Ahora ya no es excepcional, sino que se aplica para la gran mayoría de procesos penales. Y muchos de ellos que ya han producido vulneraciones, tanto como a la presunción de inocencia y la libertad, quedan impunes, es decir, que no llegan a repararse por el daño ocasionado. Y únicamente el pasivo de la medida
solamente tiene que conformarse con haber recuperado su libertad. Y eso de ahí, estando nosotros en un Estado de Derecho, no puede ser permitido. ¿Cuáles son los fines de esta medida cautelar? Tiene dos fines. Y estos dos fines son que el aseguramiento del investigado en el proceso judicial, es decir, evitar que esta persona vaya a darse a la fuga. Y el segundo fin es que el investigado no interfiera en la investigación, por lo que también se conoce como la obstaculización de la investigación. Es decir, el investigado puede tener algún tipo de relación pública o algún tipo de poder eh, que pueda perjudicar con los elementos probatorios durante el proceso, pueda de repente amenazar a algún testigo, a los peritos, y de esa forma pueda obstaculizar la investigación. Esta prisión preventiva es dada con la finalidad de poder privar de la libertad de forma temporal a la persona hasta que pueda emitirse una condena firme de el cumplimiento de un hecho ilícito. ¿Ok? Bueno, ya como les estaba comentando, el hecho de esta prisión preventiva es que con el pasar de los años ha ido de forma paulatina aumentando en el uso excesivo de esta medida. Y esto, al desnaturalizarse, ha producido que en la gran mayoría de procesos penales se utilice esta medida cautelar. Ahora vamos a la parte baja de esta diapositiva, donde podemos apreciar unos cuadraditos. Primero, la prisión preventiva o esta medida cautelar tiene que ser a pedido de parte. El juez no puede dictar una prisión preventiva de forma oficiosa, sino por el contrario, tiene que haber un requerimiento de forma escrita con las formalidades establecidas en nuestra normativa procesal penal. ¿Quién es el autor de este requerimiento? Es el representante del Ministerio Público. ¿Ok? Segundo, es de naturaleza excepcional, es decir, no se aplica para todos los procesos penales, sino que vamos a tener que verificar que verdaderamente se concurran los presupuestos establecidos en la normativa procesal penal de nuestro país. Segundo, estos presupuestos deben de ser concurrentes de forma obligatoria. Es decir, si contamos con 5 presupuestos, los 5 deben de encontrarse al momento del requerimiento y al momento del análisis. Si faltase uno de esos 5, no puede dictarse una prisión preventiva en contra de esta persona o en contra del pasivo. Muchos autores reconocidos indican o confunden la medida cautelar precisando de que podría ser un adelanto de pena o una condena anticipada. Pero en realidad la medida cautelar de prisión preventiva no tiene por finalidad ser un adelanto de pena, y menos una condena anticipada. Recordemos que la presunción de inocencia queda intacta hasta que se emita una condena firme, una sentencia condenatoria firme. Sin ello, sin, sin la calidad de cosa juzgada, no podríamos hablar de que esta persona ha perdido la presunción de inocencia. Por ende, no podemos hablar de condena anticipada y mucho menos de adelanto de pena. Y por último, ya como los había adelantado, esta medida cautelar únicamente puede ser dictada por el juez. Nadie más, ningún otro órgano podría emitir una decisión, como la medida cautelar. Y hablamos de los derechos que se van a limitar, porque como es una norma legal establecida en nuestra norma, no vulnera derechos, sino que limita los derechos. Y esos derechos que va a limitar son el derecho a la libertad de forma temporal y también el derecho a la presunción de inocencia, ya que esta persona, pese a que sigue siendo inocente, va a ser tratado como un condenado, porque va a ingresar a un centro penitenciario, va a convivir con personas que son sentenciadas y se va a regir a las disposiciones de un centro penitenciario. Eso vendría a ser algunos puntos importantes de lo que es la prisión preventiva.
Y ahora, disculpe, ahora sí, listo. Ahora vamos a pasar a nuestra normativa procesal penal vigente. ¿Ok? Vamos a tener que recurrir al decreto legislativo 957, que es el Código Procesal Penal. Título tercero, capítulo primero, artículo 268 del Código Procesal Penal, donde vamos a poder apreciar los presupuestos materiales. Y acá está la palabra importante, concurrencia, lo que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Presupuestos concurrentes y obligatorios. Es decir, que el presupuesto A, B, C, D deben de cumplirse para poder emitir de forma correcta una prisión preventiva. Por favor, me pueden comentar si están escuchando bien, si hay alguna obstrucción para poder continuar. Se le está escuchando perfecto. Puede continuar. Listo, muchas gracias. Sí, Entonces, doctor, disculpe que lo corte. sí, Usted está cambiando de diapositiva y la diapositiva se ha quedado en la primera. ahora, Sí, no se mueve la diapositiva. qué raro. Ahora sí, Sí, ahora sí. ya. Bueno, listo. Entonces, que se vea así. Listo, entonces vamos a ingresar al primer presupuesto. El primer presupuesto es, bueno, resumiendo, para no leer todo el artículo, todo el numeral, es fundados y graves elementos de convicción. Estos fundados y graves elementos de convicción van a ser acopiados durante la investigación preliminar, es decir, por parte de la policía y brindando la legalidad del caso por parte del representante del Ministerio Público. Ahí vamos a poder hablar de manifestaciones, documentaciones, pericias, todos los elementos probatorios necesarios que puedan brindar la convicción de que verdaderamente una persona ha cometido o se tiene una sospecha fuerte de que esta persona ha cometido un ilícito penal y por ende debe de ser privado de su libertad con la finalidad de poder asegurar el fin del proceso. ¿Y cuál es el fin del proceso? Llegar a emitir una condena en contra de esta persona o una sanción en contra de esta persona. Entonces, el primer presupuesto lo vamos a ver, fundados y graves elementos de convicción. Segundo presupuesto, que la sanción a imponerse sea superior a 5 años. Es decir, la comisión del delito por el cual se le está investigando deba de ser sancionada con una pena superior a los 5 años. Y esto de acá se da o surge a través del decreto legislativo 1585, que son los mecanismos de deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios, emitida el 22 de noviembre del 2023. Como ya les había adelantado en la introducción, eh, estas medidas o estos mecanismos se dan a partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el expediente 05436 del 2024, donde el Tribunal Constitucional utiliza la figura del estado de cosas inconstitucionales. Esto en razón a que un reo de un centro penitenciario había presentado un habeas corpus. ¿Por qué motivo? Porque esta persona se encontraba durmiendo en el suelo de un, este, de un lugar donde se encontraba cumpliendo su condena. Entonces, en la celda donde se encontraba habían 50 personas, cuando esa celda había sido creada para 3 personas. Entonces, el Tribunal Constitucional utiliza esta figura con la finalidad de evitar vulneraciones para un gran grupo de personas. No solamente se estaba vulnerando el derecho de este reo que había presentado el habeas corpus, sino por el contrario, se estaban vulnerando los derechos de muchos reos a nivel nacional, porque la gran mayoría de los centros penitenciarios a nivel nacional se encuentran con hacinamiento. Entonces utiliza el estado de cosas inconstitucionales con la finalidad de evitar que se sigan vulnerando de forma masiva los derechos fundamentales de las personas. En tal sentido, se emite el decreto legislativo 1585, con la finalidad de ¿qué? De elevar el límite
el límite normativo, el límite para la pena. Es decir, antes de la emisión de este decreto legislativo, solamente se requería que la pena sea mayor a 4 años. Ahora, como ya ustedes lo pueden apreciar, hablamos de un límite de 5 años, como mínimo, sea mayor a 5 años. Tercer presupuesto, ahora vamos a hablar de los presupuestos que en las audiencias se expanden mucho, ya que hablamos de todas las situaciones sociales, familiares, económicas, de propiedades de la persona que se encuentra involucrada o del pasivo de esta medida preventiva. Y hablamos de el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la investigación. Existen muchas evidencias o muchas sospechas de que esta persona pueda eludir la justicia, pueda evadirse, pueda extraerse del proceso penal. Entonces, lo que va a solicitar el juez es que tanto el fiscal como el investigado puedan probar. Primero, el fiscal pueda aumentar estas sospechas a través de sus elementos probatorios y segundo, el investigado pueda disminuir esta sospecha con sus elementos probatorios. Y por último, bueno, y siguiendo, el peligro de obstaculización, de igual forma, el aumento de este peligro o la disminución del peligro a través de los elementos probatorios presentados por el representante del Ministerio Público y también la otra parte, que sería el investigado o el pasivo de esta medida, ¿no? Una segunda parte modifica este numeral nuevamente con el decreto legislativo 1585. ¿Y por qué? Porque en nuestro país se vienen, y hasta ahora sigue viéndose, el alto índice de comisión de estos tipos de delitos. Y acá vamos a ver que agregan el 188C, que hablamos del delito de sicariato, que en la actualidad es un delito que no podemos controlarlo, o mejor dicho, nuestra seguridad no puede controlar este tipo de delitos. La conspiración y ofrecimiento para el sicariato, el 152, que es el secuestro, 189 de nuestro Código Penal, es el robo agravado, y por último el 200, que vendría a ser la extorsión, que también es un delito que en la actualidad viene teniendo altos índices de comisiones. Y por último, hablamos de la legítima defensa. Y esto nuevamente se adiciona con la ley 32.026, el 16 de mayo del 2024. Y se da producto de varios hechos que sucedían en nuestra sociedad. No sé si recordarán un hecho donde un empresario estaba ingresando, no recuerdo muy bien si a su casa o al local donde realizaba sus funciones comerciales, y fue interceptado por unos delincuentes. El empresario sacó su arma, disparó y privó de su vida a 2 de estos delincuentes. Producto de ello hubo una detención, estábamos hablando de un homicidio, y consecuentemente se solicitó la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de un delito mayor a 4 años en ese momento y luego mayor a 5 años. Entonces, ¿cómo podía apreciar la sociedad eso si una persona que tiene un arma de fuego para su defensa personal hace uso de ello de forma correcta y de forma legal, luego de eso sea pasivo a poder, a que se pueda dictar una prisión preventiva en su contra? Eso era totalmente inaceptable, inconcebible para nuestro Estado de Derecho, pero ocurría. Y lo mismo también pasaba para los efectivos policiales que se encontraban de Franco, o de repente con su familia compartiendo en algún lugar, sacaban su arma de fuego, mataban al delincuente, y producto de ello se generaba una detención y luego una solicitud de prisión preventiva. Entonces, con la comisión de varios hechos, nuestras emisoras de las normas, hablamos del poder legislativo, tuvieron por bien ingresar la modificatoria de la ley 32.026 con la finalidad de que de forma rotunda se diga no al requerimiento y menos al dictamen de una prisión preventiva en contra de una persona que haya hecho
el uso legítimo de la defensa. Entonces ahí podemos apreciar los 4 presupuestos para la comisión, o mejor dicho, para el dictamen de una prisión preventiva. Ahora vamos a analizarlo uno por uno y luego podremos apreciar un poco de jurisprudencia que es muy importante para los abogados litigantes. ¿Ok? Sin jurisprudencia, algunas veces los casos se pueden perder. Presupuesto primero, graves y fundados elementos de convicción. ¿Qué van a producir estos graves y fundados elementos de convicción? Van a poder producir una fuerte sospecha de que verdaderamente la persona investigada ha cometido un ilícito penal, por el cual se va a tener que sancionar a esta persona. Pero no puede ser concebible estos graves y fundados elementos de convicción si es que se vulneran la misma normativa procesal penal. Es decir, vamos a tener que obtener estos graves y fundados elementos de convicción de forma legal, evitando cualquier tipo de vulneración en contra del investigado o cualquier vulneración al debido proceso. Es por eso que estos graves y fundados elementos de convicción pueden ser testimoniales, documentales, pericias, y todos estos documentos van a estar establecidos en el requerimiento de la prisión preventiva. ¿Quién va a emitir este requerimiento de forma escrita? El representante del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Se va a notificar a las partes con la finalidad de que las partes puedan presentar su defensa correcta, evitando con ello vulneraciones al derecho de defensa de las partes involucradas. ¿Ok? Y acá vamos a hablar del Acuerdo Plenario 1-2019, que tiene como antecedente la sentencia casatoria 1-2017 de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde ya la Corte Superior ha establecido para que sean graves y fundados elementos de convicción, se necesita de una sospecha fuerte. Es decir, a un solo paso de poder llegar a la certeza de que verdaderamente esta persona ha cometido el ilícito penal. ¿Y cuándo tenemos certeza de que verdaderamente ha cometido el ilícito penal? Cuando se emite una sentencia condenatoria. Entonces, si hablamos de que se obtiene certeza cuando se emite una sentencia condenatoria, estamos diciendo que tenemos que tener elementos graves, graves. Por ejemplo, una persona ha cometido un homicidio, tenemos las pericias, tenemos personas que han presenciado que verdaderamente esta persona hizo uso de su arma de fuego, de un arma blanca, tenemos videos donde se puede apreciar que verdaderamente esta persona ha cometido este ilícito penal. Tenemos las pericias correspondientes que respaldan a los videos y a los testigos. Entonces, con todos estos elementos de convicción, en la audiencia, presentándoselas al juez, ya tenemos graves y fundados elementos, con los cuales hemos podido determinar o hemos podido probar la sospecha fuerte de que verdaderamente esta persona ha cometido el ilícito penal, y por ende debemos de asegurar su presencia en el proceso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esta persona intente abstraerse del proceso, evitando con ello que llegue a cumplirse una sanción posterior. Ahora, dentro de todo el análisis, porque estos graves y fundados elementos de convicción en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva se van a tener que analizar uno por uno. ¿Cómo se obtuvo? Si se obtuvo de forma legal, si se obtuvo de forma ilícita, cuándo se obtuvieron, si esos elementos probatorios cuentan con elementos periféricos que puedan respaldar la legalidad de ese elemento probatorio. Un elemento periférico, de repente de una manifestación, puede ser un video, y a su vez ese video puede tener una pericia de homologación de voz, de imagen, o de repente para poder identificar a la persona. Todo ello requiere de que los elementos probatorios cuenten con la legalidad correspondiente. Y esto lo vamos a ver uno por uno en la audiencia correspondiente, donde el juez le brindará la oportunidad al representante del Ministerio Público de exponer en su momento y luego brindará la oportunidad a la defensa del investigado para que éste también pueda contradecir lo que el fiscal está sustentando.
Y por ello también es muy bueno aplicar el tema de la teoría del caso, la litigación oral y otros aspectos fundamentales que todo abogado litigante debe de ir produciendo, nutriendo con el pasar del tiempo. ¿Ok? Entonces pasaremos al siguiente, bueno, a una jurisprudencia también importante respecto a los graves y fundados elementos de convicción es el caso Humala y Nadine Heredia. Ustedes acá van a poder apreciar los números de expedientes del Tribunal Constitucional. En su momento, al expresidente Humala y a su esposa, la primera dama, la ex primera dama Nadine Heredia, fueron pasivos de una prisión preventiva. Estas personas fueron ingresadas a centros penitenciarios y luego de eso llegaron al Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional pudo establecer un precedente donde nosotros vamos a poder, como abogados defensores y también como fiscales, eh, tomar precaución a la hora de poder presentar presentar y contradecir un grave y fundado elemento de convicción. Para el caso del expresidente Ollanta Humala, se utilizaron transcripciones de audios, es decir, habían obtenido audios de forma ilegal y estos audios habían sido transcritos en un papel, en un documento, pero ese documento no había sido respaldado por otro elemento periférico, y este elemento periférico eran las pericias de reconocimiento de voz. Es decir, se dictó una prisión preventiva únicamente con las transcripciones de los audios, sin que estas transcripciones hubiesen pasado por las pericias correspondientes. En tal sentido, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la prisión preventiva y dictó la inmediata libertad de estas dos personas. Entonces, resulta muy importante que todo elemento de convicción, grave de convicción, sea presentado con los elementos periféricos para evitar algún tipo de cuestionamiento. Y para la parte de los abogados defensores, los abogados litigantes, es muy importante analizar si los elementos, los graves y fundados elementos de convicción presentados por el representante del Ministerio Legal, cuentan con todas estas formalidades, cuentan con todos estos elementos periféricos, cuentan con legalidad. Si no es así, entonces podríamos obtener que se declare infundada esta solicitud de prisión preventiva. Para este caso, el Tribunal Constitucional indicó que se habían transgredido dos derechos: el derecho a la defensa de estas dos personas y segundo, el debido proceso. ¿Por qué? Porque no se cumplieron con la realización de los protocolos establecidos en el artículo 189 del Código Procesal Penal y menos en el artículo 190, donde nos dicen que para poder reconocer a una persona o para poder reconocer la voz de una persona se requieren de las pericias correspondientes. Es por ello que este caso resulta de suma importancia para cuando ustedes tengan procesos o casos donde se encuentren involucrados transcripciones de audios. Y ahora yo traigo un caso por experiencia propia que todavía sigue vigente. Hace un par de meses se investigó a mi patrocinado y a otras 6 personas más por la comisión de organización criminal y también por el tráfico ilícito de insumos químicos. En primer lugar, la policía antidrogas estaba realizando un seguimiento a una persona que se dedicaba al acopio y luego emisión de este producto para el uso de tráfico ilícito de drogas, para el narcotráfico. Entonces mi cliente tuvo la mala suerte de comunicarse a través de llamada telefónica con esta persona, quien le solicitó comprar un insumo químico. El único hecho de haberse comunicado con esta persona diciéndole: sí, yo tengo este producto, te lo voy a vender a tanto monto, produjo la detención preliminar por 10 días de mi patrocinado y de otras 7 personas, y luego el requerimiento de la prisión preventiva. Imagínense esa gravedad de estos hechos. Entonces, ya en audiencia, pudimos verificar lo que sucedió con este caso, ¿no?, de Ollanta Humala, que la policía antidrogas y también la fiscalía especializada
en el tráfico ilícito de drogas y organización criminal estaban sustentando la prisión preventiva con transcripciones de audios. Es decir, la policía antidrogas había realizado escuchas de llamadas telefónicas, de WhatsApp, conversaciones de WhatsApp también, y únicamente habían realizado las transcripciones a otro documento, sin la participación de ningún abogado, y menos brindándole la legalidad correspondiente, que vendría a ser los elementos periféricos. ¿Cuáles? Las pericias correspondientes. Entonces, como buen abogado, lo único que hice es situarme en esta jurisprudencia para poder desarticular el requerimiento de la Fiscalía respecto a los graves y fundados elementos de convicción. Y, producto de este análisis, les comentaba también a mis compañeros y alumnos que era un expediente o una carpeta fiscal de 6.000 folios que nos entregaron para poder analizarlos en menos de 3 horas. Llegamos a la conclusión y pudimos beneficiar a mi patrocinado de poder acudir o ser recluido en un centro penitenciario. Entonces, como les digo, todos los casos son distintos. Lo que necesitan es realizar un buen análisis, justamente de la mano con la jurisprudencia correspondiente. Pasamos entonces al segundo presupuesto, la prognosis de pena. ¿Ok? Como ya les había comentado, con el decreto, con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1585 del 22 de noviembre del 2023, esta prognosis de pena se eleva. Pasó de 4 años ahora a 5 años. Pero antes de eso, con el acuerdo plenario 1-2019, que era el que ya les había comentado, en graves y fundados elementos de convicción, ya se había establecido en esta resolución poder asimilar o poder proponer que la prognosis de pena sea superior a 8 años. ¿Por qué? Porque ya se estaba proponiendo o entrando en vigencia el uso de la vigilancia electrónica para los procesos penales, para los delitos que no superen los 8 años de prisión efectiva o pena privativa de libertad. Por ende, si todos los delitos cometidos que no superen los 8 años pueden ser pasibles de vigilancia electrónica, la prisión preventiva debería de requerirse ser de 8 años a más. Entonces, esa era la propuesta que se había dado en este acuerdo plenario. Pero no se asumió al 100%, sino que nuestros legisladores tuvieron la buena idea de no asumir el límite de la prognosis de pena como 8 años, sino únicamente como 5 años. Y es por eso que en la actualidad tenemos requerimientos de prisiones preventivas para delitos que tengan como límite 5 años a más. ¿Ok? Para este presupuesto, ya en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva, el fiscal va a tener que realizar un análisis numérico, una operación numérica. Y justamente era lo que yo comentaba con mis alumnos cuando les consultaban por qué habían elegido esta carrera, ¿no? Muchos de ellos por ahí me dijeron de que eran malos para los números. Pues yo también les comenté que lastimosamente esta carrera también requiere de numeración, requiere también de análisis numérico y de operaciones matemáticas. Y acá vamos a ver un ejemplo de ello, ¿no? Primero, el sistema de tercios, y segundo, el sistema escalonado. ¿Quién lo va a realizar? El representante del Ministerio Público. ¿Y dónde lo va a plasmar? En el documento de requerimiento de prisión preventiva. Listo. El sistema de tercios se va a aplicar primero para los delitos que solamente consideren agravantes genéricas. ¿Y dónde vamos a encontrar los agravantes genéricos o genéricas? En el artículo 46 del Código Penal. ¿Okay? Ustedes van, verifican cuáles son estos agravantes genéricos y también van a encontrar atenuantes. Y si existen en la comisión de este delito, el fiscal tiene que asumir el sistema de tercios y luego va a tener que analizarlo y sustentarlo en la audiencia. ¿Qué hace el fiscal? Toma como base el margen mínimo de la comisión del delito, luego lo dividirá en 3 tercios. El tercio inferior, donde solamente concurren atenuantes, el tercio intermedio, donde concurren atenuantes y también agravantes, y el tercio superior, donde van a concurrir únicamente agravantes. Es decir, vamos a tener que realizar un cálculo numérico.
sistema escalonado se aplica cuando vamos a considerar en la comisión de delitos exclusivamente agravantes específicos. Y ponemos como ejemplo el robo agravado, establecido en el artículo 189 del Código Penal. Vamos a ver que este delito cuenta con sus agravantes dentro del mismo artículo, sin necesidad de concurrir al artículo 46 del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que se va a realizar? Dice, requiere dividir el nuevo espacio punitivo entre el número de agravantes específicas contemplados en el tipo penal. Ejemplo, si el delito X tiene como límite mínimo 10 años y máximo 20, vamos a tener un espacio de 10 años. Y estos 10 años, o este número 10, el cual hemos realizado este cálculo numérico, vamos a tener que dividirlo entre los agravantes que han sido constatados en la comisión del presunto ilícito penal. Entonces, jóvenes estudiantes y también compañeros o colegas, no nos hemos salvado de los cálculos numéricos, sino que por el contrario, el derecho es una ciencia completa, una ciencia interdisciplinaria que requiere de muchas disciplinas adicionales. Por eso muchas veces el abogado requiere de conocer varias profesiones o disciplinas adicionales para poder realizar una buena defensa, o un buen trabajo por parte de la Fiscalía y un excelentísimo trabajo por parte del juez. Siguiente presupuesto, peligro procesal. Estábamos hablando del tercer presupuesto. Peligro de fuga y también el peligro de obstaculización. Ahora nos vamos a acudir al artículo 269 del Código Procesal Penal. Dice algunos autores que la prisión preventiva tiene como fundamento básico este punto, es decir, el peligro de fuga. Si no existiese el peligro de fuga, no tendría razón de ser la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque lo que se quiere alcanzar es poder sancionar a una persona por haber cometido un ilícito penal. Pero si esta persona no se encuentra en el proceso o se extrae del proceso, entonces necesitamos buscar un mecanismo o mecanismos para poder asegurar su presencia dentro del proceso. Es por eso que los autores indican que la prisión preventiva sin peligro de fuga no sería un mecanismo idóneo o no sería un mecanismo adecuado. ¿Ok? Y vamos a pasar a muchos puntos importantes dentro de este peligro de fuga. El más importante, los arraigos. Luego vamos a ver la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado, que es muy, muy importante durante el proceso, y la pertenencia a una organización criminal. Esto es lo que se ha adicionado con una variación de la normativa nacional vigente. ¿Ok? Vamos a desmenuzar ahora uno por uno. Primero, el tema de los arraigos. Cuando hablamos de arraigos, tenemos que hablar del ámbito interno del investigado. Es decir, ¿cuál es el establecimiento de una persona de forma permanente en nuestro país o en una ciudad? ¿Cuál es la situación de esta persona a través del medio laboral, de forma familiar, de forma económica, de forma o mediante sus propiedades, entre otros? Entonces, el juez va a verificar si es que verdaderamente esta persona cuenta con estos arraigos que van a disminuir este peligro de fuga. Si esta persona cuenta con todos los arraigos, entonces no existe un índice o un porcentaje de que esta persona se vaya a extraer del proceso. Por ende, no necesitamos de una prisión preventiva. Pero si por el contrario, esta persona no cuenta con ningún tipo de arraigo, algo que lo va a hacer permanecer dentro de este lugar, lo más probable es que trate de fugarse, evitando con ello una sanción que se va a dar a través de un proceso penal. Primer arraigo, el arraigo laboral. Cuando hablamos de labor o de trabajo, debemos de resumirlo, sintetizarlo en, primero, que este trabajo deba de ser identificable. Es decir, yo sé en qué trabajas, perfecto, y que el dinero que tú recibes por ese trabajo o esa labor
sirva de sustento para tu vida, para tu subsistencia, y que existan personas que se encuentren a tu cargo económicamente. Entonces vamos a hablar acá del recurso de casación 1445 del 2018, donde nos indica lo siguiente, ¿no? La Corte Superior de Justicia. Dice, el arraigo laboral se expresa en la capacidad de subsistencia del imputado que debe provenir de un trabajo desarrollado en el país. No se requiere de que esta persona se encuentre en planilla, porque si solamente basamos el arraigo laboral a una persona que se encuentra en planilla, estaríamos realizando un acto discriminatorio. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país con alto índice de porcentaje de informalidad. Tenemos muchas personas que trabajan y que no se encuentran en una planilla. Ejemplos, un taxista, un obrero de construcción, no se encuentra en planilla, pero realiza una labor identificable. Y con los ingresos económicos puede subsistir esta persona. Entonces, esta jurisprudencia permite que cuando un abogado defensor pueda acudir a una audiencia, pueda sustentar de forma correcta eh, este tema del arraigo laboral. ¿Ok? Ya esto se ha quedado desvirtuado, la fiscalía decía que eh, esta persona no está en planilla, por ende no cuenta con arraigo laboral. Totalmente falso, un acto totalmente discriminatorio. Todas las personas que tengan un empleo identificable cuentan con ese arraigo laboral. Y con eso zanjamos el tema del arraigo laboral. Segundo punto, vamos a pasar al arraigo familiar. Es decir, que esta persona o este investigado cuente con una familia, sean descendientes, ascendientes, y que esta familia depende económicamente de esta persona. ¿Ok? Y dentro de este arraigo familiar vamos a hablar también de el matrimonio, la unión de hechos, la convivencia y otras formas de relación que no se encuentran establecidas en nuestra normativa. Y ahora pasamos al tema de la jurisprudencia. Nos indica, familiares deben tener dependencia económica respecto al investigado. ¿Ok? Podemos hablar de padres, podemos hablar de abuelos, podemos hablar de tíos, podemos hablar de hijos. Familiares que dependan económicamente del investigado. Generan que exista un arraigo familiar para esta persona. La carencia de familiares constituye una falta de arraigamiento, pero no es suficiente para fijar una prisión preventiva. Esto es totalmente claro. No podemos discriminar a un cierto grupo que no cuenta con familia en este país, o de repente que no cuenta con ningún tipo de familiar. No tiene padres porque han fallecido, no tiene abuelos, no tiene tío, no tiene sobrino, no tiene hijos. Y por el hecho de no tener familia, no quiere decir que esta persona no cuente con un arraigo familiar. De repente sí puede estar casado, o de repente puede estar en convivencia. Lo que se necesita es evidenciar que verdaderamente cuenta con descendencia, ascendencia, o de repente con una tercera persona, una convivencia. Con esto ya estaríamos hablando del arraigo familiar. ¿Ok? Porque los estándares internacionales han permitido que todo sea, este tema de los arraigos sea en favor del investigado, hablando del tema de la sospecha, hablando del tema de la fuga. Mayor índice de fuga, sí o sí se va a tener que aplicar la prisión preventiva. Menor índice de fuga o menor índice de peligro de fuga, no se puede aplicar una prisión preventiva. Siguiente arraigo, arraigo domiciliario. En el arraigo domiciliario vamos a hablar de los tipos de domicilios, el real, el procesal y el legal. El real, el que se encuentra dentro o establecido en nuestro documento nacional de identidad. Pero debemos también analizar el tema del alquiler, porque muchas personas en nuestro país no cuentan con un domicilio estable o propio, sino que alquilan para poder vivir o realizar su trabajo más cerca al lugar del local donde se realizan sus funciones. Entonces, ya también nuestra Corte Superior de Justicia ha establecido algunas jurisprudencias para poder determinar este arraigo. Tenemos la apelación 38-2024, que es muy importante y deben anotarla, 38-2024 Ayacucho, que va a aplicarse para todos los arraigos. Nos dice la Corte Superior, no existen arraigos pésimos, malos, regulares, buenos o excelentes. Lo que existe es, ¿existe arraigo o no existe arraigo?
¿Ok? No hay pésimo, malo, bueno, regular, excelente. No se puede denominar de esa manera los arraigos, sino por el contrario. ¿Existe el arraigo? Sí. ¿No tiene arraigo? No. Y listo, de forma tajante. ¿Por qué? Porque existían personas, por ejemplo, tiene 5 propiedades, 5 casas. Entonces, por ende, no tiene arraigo. Eso era lo que sustentaba en su momento la fiscalía. Pero estamos hablando o distorsionando lo que dice la norma. Esta persona tiene 5 propiedades, sí, y tiene un arraigo domiciliario. No podemos decir que es un arraigo bueno, malo, excelente o pésimo. Y acá vamos a hablar de la casación 420 de 2024. Pluralidad de domicilios no determina que se carezca de arraigo domiciliario. Y esto va para el caso Sada Oray, un caso muy importante, relevante, de corrupción de funcionarios. Que el investigado tenga varios domicilios consignados ante la justicia no debilita tampoco su arraigo. Y acá hablamos del caso de los hospitalarios, porque puede suceder que esta persona tenga muchos domicilios, su domicilio real, su domicilio procesal, el domicilio legal, tenga de repente un domicilio alquilado, etcétera. Eso no quiere decir de que esta persona tenga alto índice de fuga, sino por el contrario, quiere decir de que puede ser ubicado en varios lugares, pero cuenta con un arraigo. Varios, pero cuenta con un arraigo. Pasamos entonces ahora al arraigo personal. El arraigo personal es donde se va a abarcar todos los arraigos anteriores, ¿ok? El arraigo familiar, domiciliario, laboral, la capacidad económica, los contactos extranjeros, los viajes, las propiedades, etc. Es decir, vamos a hablar de la imagen social que tiene esta persona, los antecedentes que tiene esta persona, de repente es una persona que realiza trabajos voluntarios, de voluntariado, el pago de los tributos, las infracciones de tránsito, si son personas servidoras civiles, si cuentan con deudas alimentarias, cuenta con deudas bancarias, tiene condecoraciones del Estado, es un profesional que se encuentra colegiado en un colegio profesional de nuestro país. Esa es la imagen social que tiene esta persona. Y eso también lo está establecido la casación 1445-2018 en el fundamento tercero. Arraigo de bienes. Existen muchas personas que pueden tener diversidad de propiedades y eso no quiere decir de que sea un índice o una sospecha de que esta persona se va a dar a la fuga, sino por el contrario, tener arraigo de bienes produce en el juez de que esta persona no se va a evadir del proceso, porque cuenta con todas sus propiedades en este lugar. Entonces dice que el imputado tenga varias propiedades no implica que tenga un domicilio múltiple. Segundo, y esto sí es importante, nos dice, la inexistencia de bienes a nombre de un imputado es incompatible con haber ejercido 20 años altos cargos públicos. Caso Félix Moreno, el Callao, ¿no? Esta persona, pese a haber sido alcalde y haber cumplido con altos cargos públicos, no menores a 30.000 soles, no contaba con ninguna sola propiedad a su nombre. Es decir, estaba realizando actos irregulares con la finalidad de evadir la responsabilidad penal. Entonces, por ahí sí estamos hablando de un peligro de que esta persona verdaderamente pueda abstraerse del proceso. Y acá vamos a hablar de bienes muebles e inmuebles registrados en la SUNAR. El arraigo de deudas, ya vamos avanzando, creo que nos falta poco tiempo. El arraigo de deudas, tales como las deudas tributarias, las deudas en el sistema financiero, como las deudas de banco, los préstamos y las deudas alimentarias, generan que el investigado pueda permanecer en el lugar donde va a ser investigado. O sea, crea convicción en el juez de que verdaderamente esta persona no se va a abstraer del proceso, pues cuenta con obligaciones económicas. Y esto de acá es muy importante para los abogados litigantes a la hora de presentarlos como elementos probatorios. Comportamiento del imputado. El comportamiento del imputado durante el proceso es muy importante, porque muchas veces el investigado puede oponerse a la realización de diligencias y esto puede ser tomado por el juez como actos de obstrucción, actos que generan convicción en que verdaderamente esta persona quiere evadir la responsabilidad del proceso, la responsabilidad penal. De repente realizar un viaje sin fecha de retorno es un acto que genera un tipo de duda, un tipo de sospecha de que verdaderamente esta persona intenta fugarse del proceso. No acudir a las notificaciones
para la realización de una diligencia también son actos que generan que el comportamiento del imputado produzca una sospecha en el juez. Siguiente, pertenencia a una organización criminal. Y esto fue incorporado a través de la ley 30.076, que estudia y analiza la figura de la organización criminal, ¿no? Y esto también es súper importante que ustedes lo sepan, pues cuando se encuentren en casos de que se estén investigando el delito de organización criminal, deban de identificar lo siguiente. Primero, los verbos rectores del delito, que los vamos a poder ubicar acá. Y segundo, los 5 elementos para la comisión de una organización criminal. Empezamos con los verbos. Promover la organización criminal, organizar la organización criminal, constituir la organización criminal y por último, integrar una organización criminal. Estos son los verbos rectores que se deben de analizar y se van a analizar en la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. Y ustedes deben de tenerlo de manera clara. Y por último, vamos a ver los 5 elementos para la comisión de una organización criminal. El elemento personal. Para la organización criminal se requiere la participación de 3 o más personas que se reparten tareas. Segundo elemento, elemento temporal. La organización criminal va a tener un carácter estable o permanente o de repente por un tiempo indefinido. Elemento teleológico. Existe un programa criminal que busca desarrollar una actividad a futuro. Cuarto elemento, funcional, distribución de roles dentro de esta organización criminal. De repente hay un recolector, una persona que se encarga de corromper a funcionarios públicos, existe un cabecilla, existen órganos logísticos, órganos económicos dentro de una organización criminal. Y por último, la figura estructural. Puede ser jerárquico, una sola persona como cabeza, o puede ser flexible. Muchas personas son cabeza y a la vez se distribuyen los roles para poder sacar adelante esta empresa criminal. Por último, el peligro de obstaculización. ¿Ok? Puede ser que el investigado tenga mucho poder político, económico, tenga muchas relaciones con altos funcionarios del Estado y que al dejarlo en libertad, esta persona pueda obstruir la investigación, pueda variar la investigación, pueda destruir los elementos de prueba. Entonces, lo que se requiere es evidenciar de que esta persona es un peligro en libertad, pues podría destruir o de repente podría alterar los elementos probatorios que van a ser fundamentales para el proceso. Ejemplo, un testigo declara haber recibido una carta con amenazas de muerte a su domicilio. Se amenazan también a los testigos, a los peritos. A través de terceros se puede obstaculizar diligencias. No lo hace el mismo investigado, sino que manda a terceras personas para que ellos puedan impedir que se realicen diligencias. El uso de las redes sociales es muy importante. Hay personas que cuentan con muchos seguidores y estos seguidores pueden hacer diversas actividades en favor de este investigado. Entonces, es muy importante el peligro de obstaculización. Y ahora vamos a hablar sobre los aspectos adicionales, porque no solamente se verifican estos 3 aspectos o estos 3 presupuestos, sino que se van a verificar 2 puntos más dentro de la audiencia de requerimiento de prisión preventiva. El punto número 4 es la proporcionalidad de la pena. El fiscal primero va a tener que sustentar por qué motivo la prisión preventiva es proporcional para el fin del proceso y no la utilización de otros mecanismos alternativos, ¿no? Entonces, para ello vamos a tener que realizar un debate y un análisis de que verdaderamente la prisión preventiva es la idónea. Y lo segundo, o el quinto punto, es la duración de la medida. Hace poco, bueno, ya unos cuantos días hemos visto que la Fiscalía solicitó 6 meses de prisión preventiva para el ex presidente Martín Vizcarra y el juez dictó 5 meses de prisión preventiva. Es decir, no siempre lo que requiere la Fiscalía
es lo que el juez va a dictaminar. Podemos ver para casos simples 9 meses, para casos complejos 18 meses. Complejos son múltiples personas las que van a ser investigadas, son múltiples lugares donde se va a tener que acudir para poder recabar elementos de prueba. Complejo. Y cuando ya hablamos de un crimen organizado, ¿no? Requiere de mucha complejidad y por eso se solicita hasta 36 meses de prisión preventiva. Y esta, esto se da, o este agregado se da, producto a la casación 626-2013 Moquegua. Listo. Ahora vamos a salir ya de estos presupuestos, de lo establecido en la normatividad procesal penal, y vamos a ingresar a los pronunciamientos internacionales. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para entrar al tema de las preguntas y que ustedes también puedan participar. Esta prisión preventiva o esta medida cautelar es una figura que ha generado preocupación en organismos internacionales. Uno de estos organismos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya desde el 2013, con el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, y luego en el 2017, con la guía práctica para reducir la prisión preventiva, han podido apreciar que en América Latina la prisión preventiva se utiliza de forma general, es decir, estamos hablando de un 90% de todos los procesos penales acarrea una prisión preventiva. Y eso genera muchos aspectos de duda, de debate, de aspectos subjetivos, ¿no? Pero lo objetivo es que existe un alto índice de este uso de tal medida cautelar. Entonces ya existe una preocupación y lo que ha tratado de hacer este organismo internacional es dar una guía a los operadores de justicia para que ya no se utilice. Es totalmente, de repente me parece un poco cómico, pero un organismo internacional no nos puede decir a nosotros cómo debemos utilizar un mecanismo, como diciendo, señores peruanos, señores operadores de justicia, ustedes están utilizando mal esto, por favor háganme su trabajo. En palabras sencillas y coloquiales podríamos decir eso, ¿no? Entonces es una preocupación y sigue hasta la fecha siendo una preocupación latente. ¿Qué consecuencias produce una prisión preventiva? Vamos a ver punto por punto. Primero, decíamos, ¿no?, que como es una medida legal, va a limitar la libertad de la persona, y segundo, la presunción de inocencia. Pero si hablamos de una prisión preventiva que cuente con errores, estamos hablando de un atentado directo en contra de la libertad de la persona y un agravio en contra de la presunción de inocencia. A mí se me presume inocente hasta que no se declare una sentencia condenatoria. Pero el dictamen de prisión preventiva no es una sentencia condenatoria, por ende se está vulnerando la presunción de inocencia. No solamente eso, voy a ingresar a un centro penitenciario y voy a ser tratado no como un preventivo, como se conoce en Europa, ¿no?, sino voy a ser tratado como un sentenciado. Voy a compartir celda con personas que han cometido ilícitos penales. De repente yo soy una persona que nunca ha pisado una celda o un calabozo de comisaría. Imagínense ingresar de la noche a la mañana a un centro penitenciario. Vulneración de la imagen. Toda la sociedad va a verificar que tú presuntamente has cometido un ilícito penal. ¿Por qué? Porque has pisado un centro penitenciario. Se va a vulnerar tu derecho al trabajo. Vas a dejar de trabajar. En muchas ocasiones, si eres un empleado o un servidor público, el Estado te va a expulsar del trabajo. Y luego ya no vas a poder recuperarlo. Vas a dejar de percibir una remuneración. Sí o sí se te va a generar un daño psicológico. Daño físico porque de repente podrías tener conflictos con los internos. La realidad de los penales es totalmente distinta, es totalmente complicada. Si no tienes dinero dentro de un centro penitenciario, es muy probable de que seas agraviado físicamente. Tienes que buscar a alguien que te cuide. Vulneración del derecho a la salud. Estar en un centro penitenciario es poner en riesgo de forma directa tu salud. Antecedentes sociales, la sociedad va a realizar un trabajo arduo para poder discriminarte, y el daño al proyecto de vida. De repente ibas a postular a un trabajo o a un puesto laboral que estabas esperando mucho, que te habías preparado demasiado, pero producto de una prisión preventiva, todo se destruyó.
Ahora vamos a lo numérico, porque hemos estado hablando de lo subjetivo. Y esto lo comentaba un docente del doctorado que enseñó el tema de derecho penal, que muy fácil es hablar de lo subjetivo, dar comentarios, dar críticas, hablar todo lo malo del aparato judicial nacional. Pero tenemos que hablar con números, con realidades, con documentos. Entonces, en este momento yo vengo a presentarles un tema objetivo, numérico, dado por un organismo estatal. Y vamos a hablar del Instituto Nacional de Penitenciaría. Primero, emite un informe estadístico en marzo del 2024. Recomendación, pueden ingresar a la página del INPE y pueden descargar estos informes. Van a encontrar porcentajes de personas sentenciadas, procesados, numeración de cuántos delitos cometen los hombres, cuántos son el número de población de mujeres dentro de los centros penitenciarios, etc. Hay bastante información que puede servir si es que ustedes están realizando estudios de maestría, de doctorado, es muy importante. ¿Ok? Para marzo del 2024 hablamos de, dentro de los establecimientos penitenciarios, tienen una población total de 182.453 personas a nivel nacional. De ellos, 96.358 personas se encuentran por un mandato de detención judicial o por prisión preventiva, o sea, sentenciados o privados de su libertad de forma temporal. Los sentenciados para marzo de 2024 son 60.000 y los procesados, es decir, los que todavía se encuentran dentro de un proceso, es decir, los que se encuentran privados de su libertad por prisión preventiva, son poco más al 50% de los sentenciados. Es decir, estamos hablando de más del 50% de sentenciados dentro de un establecimiento penitenciario por la prisión preventiva. Y ahora continuamos con el siguiente informe, para enero del 2025. La cantidad aumentó. Ahora estamos hablando de 99.697 personas, sentenciados 62.000 y procesados, es decir, por prisión preventiva, hablamos de 37.000 personas. Nuevamente hablamos de poco más del 50% de sentenciados. Es decir, hay un alto índice de personas que han sido pasivas de la prisión preventiva. No estamos hablando de temas subjetivos, que sí, que el uso desmedido de la prisión preventiva. Acá tenemos un documento objetivo con el que verdaderamente podemos decir que la prisión preventiva se encuentra desnaturalizada. Otro punto importante para hablar de ello son las medidas alternativas, y esto era lo que hablaba también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué los países de Latinoamérica utilizan mucho la prisión preventiva si tienen otros medios alternativos? Y esto lo vamos a encontrar del 286 del Código Procesal Penal en adelante. Tenemos la prohibición de salida del país, la comparecencia restringida, es decir, esta persona de forma mensual o a través de un tiempo determinado por el juez deba de ir a la sede judicial a registrarse. El arresto domiciliario, que yo tengo ahí algún cuestionamiento porque el arresto domiciliario no se aplica para todas las personas, para el común denominador, sino que se aplica siempre para personas que cuentan con algún tipo de poder económico, político. Y tenemos dos casos, ¿no? El caso de PPK por su edad, pero también por el tema económico y político. Y el caso de Susana Villarán, la ex alcaldesa, también está con arresto domiciliario. De prisión preventiva pasó a arresto domiciliario. ¿Qué pasó? No sé. ¿Algún ciudadano común y corriente podría suceder eso? De prisión preventiva a arresto domiciliario, sumamente complicado. Tenemos la vigilancia electrónica, que ya también se están aplicando en otros países, pero en nuestro país es muy complicado. Caución económica, señor juez, le voy a entregar 50.000 soles que deberán ser abonados a una cuenta del Estado con la finalidad de que yo le estoy demostrando que no me voy a evadir del proceso. Suficiente, no necesito mandar a esa persona presa, porque ya me está dando la certeza de que verdaderamente va a participar del proceso. Y lo último es la internación preventiva, ¿no? Cuando una persona se encuentra afectada psiquiátricamente, debe de ser internada de forma preventiva en un centro o un establecimiento psiquiátrico. Factores externos, y ahora sí vamos a regresar a lo subjetivo. Factores externos.
existe corrupción que beneficia a algunas personas y perjudica a otras. El común denominador siempre va a ser el perjudicado, mientras que algunas personas que cuentan con poder político, económico u otros se van a ver beneficiados. Caso anterior, PPK, Susana Villarreal. Políticas públicas de represión en contra de la delincuencia. Es totalmente es totalmente cierto que en nuestro país nos encontramos en una guerra interna. La delincuencia nos está ganando a una distancia desmedida y el aparato judicial se encuentra desfasado. Nosotros nos encontramos atrás de la delincuencia y está sangrando a nuestro país. Entonces, las políticas públicas lo que trata de hacer es aumentar las penas, aumentar las prisiones preventivas, llenar los penales de delincuentes o de personas sospechosas. Pero dentro de esos delincuentes existen personas totalmente inocentes que se ven perjudicadas por estas políticas públicas. Presión mediática, la prensa, sale en el noticiero dominical o de la noche, persona violenta, una mujer, sin ningún tipo de pruebas, ya se le ha calificado a esta persona como delincuente. Salen a hacer marchas con pancartas, la familia, al frente del Poder Judicial o al frente de la sede de la Fiscalía. ¿Qué hace el fiscal? Uy, no. Hay mucha gente, si yo le doy libertad a esta persona, pese a que no tengo ningún tipo de prueba, si le doy libertad, me van a cuestionar, me van a abrir procedimiento disciplinario y de repente me van a cambiar o me van a expulsar del trabajo. Bueno, solicito la prisión preventiva y que el juez determine. Ya es responsabilidad del juez. Pasa al juez y el juez dice, uy, no, lo mismo, ¿no? Mira, hay una presión de la prensa, hay una presión política, hay una presión mediática. Si no le doy prisión preventiva a esta persona, lo más probable es que me van a iniciar procedimiento, me pueden cambiar de puesto o incluso me pueden expulsar de mi trabajo. Entonces, le doy la prisión preventiva y ya que el superior, a través de una apelación, le devuelva su libertad. Listo. Entonces estamos tratando con derechos fundamentales de las personas, con una falta de profesionalismo total. Perjudicamos a una persona y nos lavamos la mano porque nosotros no vamos a ser los responsables de ello. Y dentro de eso es que en mi investigación de tesis doctoral he podido apreciar que desde 1988, vamos a hablar de una ley, por eso es que establezco esta fecha, hasta la actualidad, nunca se ha dado una indemnización a favor de una persona que haya sido perjudicada con una prisión preventiva. Y eso es un dato real. Entonces, solamente la persona se conforma con recuperar su libertad. Vamos a pasar al segundo punto, error judicial, creo que me extendió demasiado. Dos tipos de errores judiciales. O el error judicial se va a denominar de dos formas, error de hecho y error de derecho. Ya al inicio se los decía. El error de hecho es cuando el juez, a través de una equivocación, a través de la equivocación de los hechos o de las circunstancias que han acaecido, realiza una motivación para dar una decisión. Es decir, totalmente errada la motivación de los hechos y pese a ello da una decisión. Y de derecho es que aplica normas de forma incorrecta o distorsiona el significado o la interpretación de las normas y pese a ello emite una decisión. Por ende, estamos incurriendo en un error judicial. ¿Y judicial por qué? Porque únicamente va a aplicar este error para los jueces. Y acá la recomendación, para no pasarme, el libro Error Judicial de Juan Amado García, español, que es muy importante, síganlo por favor y lean sobre sus emisiones de libros. Y Errores Judiciales también de René Florio, un mexicano, que es muy bueno para el tema de los errores judiciales. Y nos dice esto, y espero también que ustedes puedan llevarse a su casa luego de esta charla este pequeño grupo de palabras. Dice, el hombre más honrado, más respetado, puede ser víctima de la justicia. Totalmente cierto. Es usted, por ejemplo, un buen padre, un buen esposo, un buen ciudadano y anda con la cabeza bien en alta. Cree que no tendrá que rendir cuenta ante algún magistrado de su país. ¿Qué fatalidad podría hacerle pasar por un malhechor cuando no por un criminal? Pero esta fatalidad existe y tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? El error judicial.
puede ocurrir, ¿ah? Los jueces son humanos y por ende tienden a equivocarse. Pero esa equivocación no puede ser muy grave porque estarían vulnerando derechos de personas, como ya lo hemos enunciado antes. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, ya para culminar. Me he excedido demasiado. Justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un mecanismo que el Estado viene aplicando, bueno, otros países, viene aplicando con la finalidad de poder reparar los daños que han sido ocasionados en una persona, es decir, en las víctimas. ¿Quién es el responsable de poder restaurar el daño ocasionado? La persona que lo ocasionó, lógicamente, es decir, el investigado o el sentenciado. Pero para la prisión preventiva, no estamos hablando todavía de víctimas o de victimarios. Estamos hablando de un investigado, una persona que se presume ha podido cometer un delito, pero todavía no encontramos a una víctima al 100% determinada. Pero si tenemos una prisión preventiva producto de un error judicial, vamos a generar consecuencias fatales. Estas consecuencias ya se las he dicho: presunción de inocencia, libertad, salud, trabajo, vulneración física, psicológica, daño emergente, proyecto de vida, entre otros. ¿Y quién vendría a ser el victimario en este caso? Lógicamente, el Estado. Por ende, la justicia restaurativa aplicada a una prisión preventiva también debe de darse. El Estado debe de hacerse responsable de su actividad jurisdiccional. Todos los ciudadanos tenemos derecho a poder hacer valer nuestros derechos a través de un proceso jurisdiccional, pero también todo ciudadano debe de ser indemnizado o restaurado por las equivocaciones cometidas por el Estado. Y vamos a concluir con la siguiente frase. Mientras existan personas presas sin condena, es decir, que ya lo hemos visto en documentos objetivos del INPE, la justicia sigue en deuda. ¿Con quién? Con el Estado de Derecho, con nosotros. Y cada error judicial no corregido es una herida abierta al Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Espero con gran aprecio sus participaciones y para poder hacer las soluciones correspondientes. Correcto, doctor. Posterior a la expresión, los asistentes pueden formular sus interrogantes a través del chat o pueden levantar la mano solicitando el uso de la palabra. Bueno, hasta que vayan las preguntas, les voy dando el agradecimiento correspondiente. Espero que puedan contar de igual forma con mi persona para cualquier otro tipo de charlas o eventos. Estoy materia disponible, siempre aportando a la academia. Y bueno, también sería relevante agregar, antes de las preguntas, ¿no?, que este aspecto de la prisión preventiva es un punto muy importante, es un tema muy importante. Debemos tenerlo presente porque nosotros, como, bueno, ustedes de repente alumnos o ya nuestros colegas, ya abogados, vamos a tener siempre algún caso de prisión preventiva. Y tenemos que estar muy preparados con el tema de la jurisprudencia, con el tema del análisis, con el tema de la teoría del caso, el tema de la imputación objetiva, el tema de la litigación oral. Es muy importante que el abogado pueda y sepa expresarse. Para ello necesitamos nutrir nuestro cerebro leyendo bastante. Y como ya investigación doctoral, pues yo este año culmino el doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He podido investigar y es totalmente lamentable ver cómo nuestro aparato judicial dicta de forma indiscriminada las prisiones preventivas y no se hace cargo de las consecuencias que ellos producen, de los agravios que ellos producen. Entonces, la persona que ha sido víctima de una prisión preventiva con errores judiciales, lo único que hace es conformarse con haber recuperado su libertad. Pero no va a recuperar el dinero perdido, el trabajo perdido, el daño a su imagen, el daño psicológico y otros tipos de agravantes, ¿no? Ahora sí, a ver si es que existen algún tipo de preguntas o si no,
concluimos con ello. Al parecer todo ha quedado claro, no hay ninguna pregunta ni en el chat ni en levantado la mano. A ver, creo que hay una pregunta. A ver, dice, ¿de qué forma la persona agraviada podría recibir su indemnización por error de prisión preventiva? Ya, a ver, regreso aquí porque me pasé ya por la hora. No existe un panorama claro. La respuesta es no existe un panorama claro, ¿ok? Les comentaba el año 1988 porque he realizado la investigación y existe la ley que está vigente todavía. Miren esa desfachatez por parte del órgano jurisdiccional. Desde el año 1988, la ley 24.973 dice regula la indemnización por errores judiciales, así como las detenciones arbitrarias. Primer gobierno de Alan García. No existe un panorama claro para que una persona que haya sido víctima de una prisión preventiva con errores judiciales pueda solicitar una indemnización. Si hablamos de indemnización, tendríamos que acudir a la vía civil y presentar una demanda, lo que va a permitir que esta persona, pese a haber sido agraviada, se agravie más. ¿Por qué? Porque va a tener que buscar un abogado, va a tener que pagar el abogado, va a tener que esperar unos cuantos años que no son pocos para un proceso de indemnización. Y imagínense que desde el año 1988 hasta la actualidad no se han producido indemnizaciones para las personas que han sido agraviadas con esta figura. Es por eso que ya con de repente la emisión de mi tesis doctoral estoy proponiendo la modificatoria de esta ley y generar un panorama claro para estas personas, para que sepan dónde acudir, qué cosa hacer, para poder solicitar una indemnización. Esta ley, lo importante de esta ley 24.973, habla de las responsabilidades de los jueces, y yo estoy adicionando la responsabilidad de los fiscales. Si se emite o se constata verdaderamente un error judicial, el juez tiene que responder con su propio pecunio. Si el juez gana 20.000, se les va a descontar el 5, 10, 15, 20% correspondiente para poder reparar el daño ocasionado. Entonces yo no solamente estoy proponiendo que sea el juez, sino también el fiscal, porque el fiscal es el que propone y el juez es el que dicta. Entonces es un trabajo conjunto. También deberían de reparar el daño ocasionado de forma conjunta. Gracias a ustedes, muchas gracias. Espero que haya quedado claro, espero que haya generado curiosidad para que puedan averiguar sobre esta figura jurídica y, lógicamente, el derecho no es ciencia cierta al 100%. Podemos seguir creando derecho, podemos generar derecho. ¿Cómo? Con nuestros estudios, con nuestras propuestas, con nuestros artículos científicos, escrituras, trabajos universitarios, etc. Entonces los convino a que puedan seguir realizando su trabajo estudiantil de forma correcta y, si ya son colegas, a aportar a la academia, que es muy nutritivo para nuestro país. Listo, Jorge Luis, creo que ahí hemos acabado. Sí, muchas gracias. Realizar los avisos de estas capacitaciones? Bueno, eso ya lo puede decir